Hola, soy Astrid Flores, bienvenidos a un video de Astrid Chess. Hoy es un día muy importante, es 20 de julio, Día Internacional del Ajedrez. Los ajedrecistas utilizamos esta fecha para aprender, practicar, jugar y enseñar este deporte, y como parte de esa celebración en este canal vamos a ver una partida del gran maestro Carlos Torres Repetto contra un ex campeón mundial del ajedrez, Emanuel Lasker. Vamos a comenzar. Carlos Jesús Torres Repetto fue el ajedrecista más grande de México, considerado por muchos como un campeón sin corona. Nació en Mérida, Yucatán, el 29 de noviembre de 1904 y falleció el 19 de marzo de 1978. Su carrera como ajedrecista inició desde que él era muy joven, gracias a su padre y sus hermanos, quienes lo introdujeron a este gran deporte. Rápidamente comenzó a vencer a sus rivales locales y fue invitado a distintos torneos de élite donde se enfrentó a Capablanca, Marshall, Tartakover, Lasker, Reti y otros excelentes jugadores de la época. Este gran maestro, con un elo calculado de 2.560 puntos, se retiró joven, dejando a todos con la siguiente pregunta: ¿qué tan lejos hubiera llegado? La partida inicia con un peón dama, y de hecho es muy sencillo ir comprendiendo las jugadas que vamos a ir viendo que hacen tanto las blancas como las negras. En este caso, después del cambio de peones centrales, la idea de caballo de B a D2 es dejar libre el peón de C para poder defender justamente a su centro. Si el caballo se desarrollara a C3, esta idea se perdería, entonces por eso también hay que tomar en cuenta otras rutas alternativas para desarrollar nuestras piezas. Como dije, la idea continúa, el blanco realiza C3, su centro queda bien definido y justamente el centro es quien le va dando la idea de cómo desarrollar sus piezas, porque justamente aquí se está generando una muy buena diagonal para el alfil de casillas blancas, en especial si las negras deciden enrocarse corto, que por lo general es lo que sucede, y se va a ir coordinando con sus demás piezas, como veremos en lo que sigue de la partida. Aquí las blancas juegan dama e2 y no hay ningún problema en sacar primero la dama antes que enrocarse, porque de todas formas las negras no tienen manera de generar un ataque directo hacia el rey blanco inmediatamente. Entonces las blancas pueden tomarse algunos tiempos para poder enrocarse finalmente. Y bueno, gracias a que las blancas ya jugaron dama e2, las torres quedaron conectadas y ahora es posible jugarlas hacia las columnas abiertas, que en este caso es la columna E, y las blancas piensan obtener el control de esta columna. Una vez terminando el desarrollo de cada una de sus piezas, el siguiente paso es comenzar a acomodar las que ya están sobre el tablero, desarrolladas. Entonces, Carlos Torres Repetto decide quitar el alfil de G5 para evitar cualquier ataque que pueda recibir, decide no perder tiempos y de esta manera pues va a esperar a una casilla adecuada para poder volver a ubicar de una manera adecuada a este alfil de casillas negras. Ahora, las blancas juegan caballo G5 aprovechando justamente la posición de sus piezas. Tanto el caballo como el alfil están generando un punto de convergencia en H7, entonces si ya tenemos puntos de convergencia es necesario dirigir nuestras piezas hacia ese punto justamente para poder convertirlo en una debilidad. Y se va a ver más sencillo una vez que la dama vaya a H5, porque también se formaría un punto de convergencia en F7. Las negras también buscan contrajuego porque es necesario que jueguen por el flanco de dama, ya que las blancas están jugando por el flanco de rey. Obviamente las blancas no pueden continuar con su ataque
porque perderían una pieza. Entonces primero quitan las amenazas del contrario, incluso en este momento están generando una amenaza al defenderse, que es ganar el peón de B5, y de ahí podrán continuar con su plan. Las negras juegan B4 intentando abrir líneas en su sector de juego, pero también la abre para el blanco, entonces no es tan bueno, pero igual, las negras necesitan abrir líneas para poder ocupar sus piezas. Y ahora sí, las blancas juegan dama H5, atacando tanto F7 como H7, y es necesario que las negras realicen cambios para poder evitar este ataque que venía muy fuerte. Gracias al cambio en G5, ahora sí, las blancas se dan cuenta que pueden recapturar con el alfil, y de esta manera lo desarrollan nuevamente a la casilla que querían y queda muy bien ubicado porque lo que va a perseguir es un ataque en el enroque del negro. Entonces el alfil de casillas negras ya está muy bien posicionado y el alfil de casillas blancas también, pero las negras lo van a cambiar. Y aquí las blancas no tienen ningún problema. De hecho, el cambio de 3 las ayudó a ganar un tiempo para poder realizar un avance restringido que le permita nuevamente atacar el enroque del negro. Las negras juegan dama A5, buscando parar un poco este ataque al generar una clavada al alfil de G5. Y las blancas intentan una idea, que es que si las negras capturan en B4, también van a seguir aprovechando todas las columnas abiertas que el negro en este caso generó. Aquí la única jugada para las negras sería dama A5, justamente porque de esta manera defienda su pieza, porque si las blancas capturan el alfil en B7, hay un mate de pasillo. Entonces la jugada sería dama A5 y aquí, después de caballo C4, las blancas siguen ganando tiempos en traer sus piezas al flanco de rey con una idea como caballo E3. Entonces las negras se dieron cuenta de esto y decidieron jugar dama F5 porque es necesario traer piezas a la defensa ahora que se dio cuenta que no puede aprovechar las líneas abiertas que ha estado generando en el flanco de dama. Y ahora las blancas juegan torre G3, que es justamente la idea que han perseguido hasta ahora, va a atacar el enroque del negro. Y principalmente lo que busca es clavar al peón de G, porque de esta manera en algún punto el alfil va a poder tener ideas tanto en F6 como en H6 para atacar la nueva debilidad que ahora es G7. Y aquí las negras debieron de haber jugado F6 intentando contrarrestar las ideas del blanco y justamente lo logran porque en este momento las negras tendrían ventaja. ¿Por qué? Porque gracias a sus peones en D, N y en F obtienen un mayor control central. También el alfil mantiene un control también sobre casillas centrales y ahora la idea de las negras podría ser aprovechar ahora sí la columna C, doblar las torres e intentar entrar a quinta, a sexta, a séptima u octava fila. Pero aquí Lasker jugó H6 y esto es un problema justamente porque está permitiéndole a las blancas el ataque que justamente quería. Ahora la idea va a ser alfil por H6 después de quitarnos la clavada. Y lo único que hace es generarse más debilidades porque está moviendo peones en su enroque. ¿Por qué F6 no era una debilidad? Justamente porque las casillas en las que se generan huecos, digamos, son casillas blancas. Y la única pieza del blanco que puede aprovechar estas supuestas debilidades sería la dama. Sin embargo, las negras también contrarrestan este ataque con la dama y con el alfil de casillas blancas. Aquí las blancas no podrían progresar justamente porque ya no tienen ese alfil, que fue el que le cambió las negras momentos antes en la partida. Pero bueno, jugó H6 y ahora la idea es caballo C4 y está atacando D6 y si el caballo llega a colocarse ahí, no solamente estaría atacando a la dama, al peón en F7, a la torre N8 y al alfil en B7, sino que también
la idea principal que persigue es colocarse en E3 para integrarse en G4 y ya sacrificarse en H6 para continuar con el ataque. Aquí parece que las blancas ya no podían continuar con el ataque precisamente por la clavada que está generando la dama negra en F5. Entonces las blancas deben seguir integrando piezas para poder generar una ventaja en la posición. Entonces aquí las negras juegan dama D5 manteniendo la clavada y defendiendo al peón en D6. Pero las blancas simplemente juegan caballo E3 continuando con su idea. Y aquí la jugada que debieron de haber hecho las negras era dama por D4 intentando defender los puntos débiles en su enroque, pero aquí pues las blancas tienen diversas ideas. Por ejemplo, después de alfil por H6 ya están consiguiendo un buen ataque en el enroque del negro. Pero Lasker jugó dama B5, que es una jugada que le da completa ventaja a las blancas después de alfil F6, que es un sacrificio de dama en este momento, y bautiza a esta maniobra como el molino, y el creador de esta maniobra fue Carlos Torre Repetto. La idea se va a ver en unos momentos, pero lo que podemos notar inmediatamente es que se está generando una amenaza muy fuerte de mate gracias a que los peones en casillas negras del enroque del negro son muy débiles y se está generando una amenaza de mate en 3 jugadas. No solo eso, sino que alfil F6 es un despeje de líneas, mejora a cada una de sus piezas y la amenaza más que torre por G7 es muy sencilla. Las blancas amenazan ganar la dama después de dama por B5. Entonces, Lasker no ve otra mejor idea más que aceptar el sacrificio justamente porque no hay manera de defender tanto el mate como a la dama. Y aquí la idea comienza con torre por G7. Capturar a la dama, bueno, recuperar a la dama inmediatamente no es muy buena justamente porque las blancas no están recuperando el material que sacrificaron. Entonces la jugada es torre por F7. El rey negro tiene solo una jugada y la idea es darle jaque nuevamente para que cada vez que la torre capture una pieza del negro sea con jaque, por lo tanto una jugada intermedia. Después de torre por B7, el rey tiene que regresar nuevamente en G8 y torre G7 y ya se recupera la dama. Aquí no es muy bueno hacer torre por A7 directamente porque en realidad no ganamos el peón y le damos contrajuego al negro después de recuperar a la dama. La torre del negro únicamente recaptura en A2 y ahora incluso se encontraría en la séptima fila. Por eso, en vez de capturar el peón de A7, directamente recupera la dama. Y en este momento podemos notar que Carlos Torre Repetto queda con 3 peones de ventaja, por lo tanto un final ganado. Y aquí vemos únicamente unas jugadas restantes. Aquí las blancas jugaron torre H3 para evitar cualquier problema con su torre en caso de que pueda llegar a perderse. Y más que nada quiere conseguir un buen control en las columnas abiertas F, G y H, aprovechando que la torre está por delante de la estructura de peones. Ahora podemos notar que la columna C nunca le funcionó en realidad a las negras porque de todas formas no tienen manera de entrar gracias al caballo que quedó muy bien colocado en E3. Si las negras hubieran jugado torre C8, realmente no tendrían buenas ideas porque no pueden entrar a octava ni a séptima y en sexta realmente no hace mucho. Y por eso mismo lo único que les queda es intentar atacar la estructura de peones para buscar equilibrar el material. Sin embargo, aquí las blancas mejoran su torre y después defienden tranquilamente su estructura de peones. Las negras igualmente insisten porque, como digo, no tienen otra idea ya en esta partida. Y después del cambio de peones en A, el caballo nuevamente se reubica. No solo defiende a su peón en A3, sino que ataca el peón del negro en D6.
Y después de torre de 5 de las negras, las blancas lo defienden muy fácilmente. Y aquí Lasker intentó una última idea, que fue caballo de 7, que después de capturar el peón n6 con jaque, el rey amenaza la torre y un mate de pasillo. Pero la defensa es muy sencilla. Se jugó g3, defendiendo la torre y generando un hueco para su rey. Y aquí se termina la partida. Ahora, lo que podemos aprender es muy bueno. Para empezar, no es necesario aprendernos una apertura de memoria, sino que simplemente con entender los motivos o los objetivos de esa apertura podemos ir siguiendo la serie de jugadas y entendiéndolas. Es decir, también si el contrario nos cambia el orden, podemos entender qué jugadas hacer sin necesidad de preocuparnos por habernos aprendido o no la línea. También aquí seguimos repasando ciertos motivos, como que es necesario seguir agregando piezas al ataque para poder obtener una buena ventaja. Y también aprendimos el avance restringido, que gracias a que las blancas recapturaron en D3, pudieron pasar esa torre por delante de la estructura de peones e integrarse también al ataque del enroque del negro. Y eso fue todo por esta partida, nos vemos en el próximo video.